Dios les bendiga, hermanos. Esta es la clase que le había prometido y espero que tengamos un tiempo agradable para poder desarrollar este tema que nos había quedado pendiente. Sé que ha habido un poco de atrasos, pero vamos a hacerlo de esta manera para poder avanzar con el tiempo y poder realizar los bosquejos que están, yo sé que están deseosos de hacerlo ustedes y los demás actividades que tiene el libro, ¿verdad? Para contestar. Así que vamos a desarrollar este día en este pequeño video. Vamos a tratar de desarrollar el tema del texto. Así que acompáñenme, vamos a tratar de desarrollarlo por este medio. Y ustedes, cualquier pregunta, ustedes lo pueden comentar en el grupo si necesitan más información de esto. Así que vamos a avanzar entonces. Bendiciones. Bueno, comencemos. El texto es el pasaje bíblico que apoya el tema, es el eje del mensaje. Como primero, tenemos que todo debe girar alrededor de la persona escogida. Y segundo, sin el texto, el mensaje sería solo un discurso. Cualquier predicación buena principia con una búsqueda de Dios a través de un estudio cuidadoso de las Escrituras. La mayoría de textos suelen salir del estudio devocional del predicador. Y por eso vamos a repasar los pasos de un buen estudio bíblico, para que así nosotros tengamos idea de cómo vamos a sacar toda esa información que necesitaremos a la hora de predicar. Como primer punto, tenemos que observar las escrituras. El predicador debe entender el texto que va a predicar o va a enseñar. Dice que hay que leer el pasaje varias veces hasta que se conozca bien el contenido. Así uno encuentra los límites del pasaje. ¿Cuáles son estos límites? Los límites del pasaje son los versículos que resumen la enseñanza central de la que nosotros vamos a hablar. Ok, para esto hay que hacerle preguntas al pasaje para descubrir las verdades espirituales que hay en él. Bueno, entonces podemos hacer preguntas como ¿qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Y hacerle suficientes preguntas y encontrar las respuestas a estas preguntas, porque así nosotros vamos a lograr encontrar la enseñanza del pasaje. Hay otras actividades que nos ayudan a entender el pasaje, ¿verdad? Como tomar notas a la par de su lectura, hacer marcas en su Biblia, buscar palabras claves, las he señalado en rojo para que ustedes, estas son muy importantes y que ustedes las puedan practicar y las vamos a hacer un ejercicio. Buscar el significado de las palabras no claras, buscar referencias en otros pasajes y preguntar si hay otros pasajes semejantes. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Bueno, como ejemplo tenemos Hebreos 12:1. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si ustedes recuerdan, primero dice que nosotros tenemos que ver aquellas palabras que nosotros no entendamos o que nos parecen claves a la hora. Yo he subrayado una. Primero, me parece interesante que esta palabra nube de testigos. También me parece interesante esta frase, despojémonos de todo peso. Ahora, me, me llama la atención mucho también esta palabra, el pecado que nos asedia. Mire, y dice que corramos con paciencia. También me llama la carrera que tenemos por delante. Y aquí usted puede también subrayar otras palabras que le parezcan interesantes. Pero yo me quedo con esto. Ahora, como yo he seleccionado esto,
yo me hago preguntas, ¿se recuerdan? Hay que hacerle preguntas al texto. Una pregunta en base a la palabra que yo he escogido, podría ser, ¿quiénes son la nube de testigos? ¿Verdad? Entonces, ¿de quién está hablando esa nube de testigos? Yo lo voy a encontrar esto cuando yo vaya al límite de mi pasaje, ¿se recuerdan? Yo voy a ir a buscar de qué voy a predicar en la Biblia y voy a tomar desde dónde empieza a hablar de ese tema y hasta dónde termina. Ahí me tiene que decir quién es la nube de testigos. Y si no, tendría que ir más a buscar más a fondo. Otra pregunta que nos podríamos hacer es cómo me despojo yo del peso, ¿verdad? De todo ese peso. ¿Cómo me despojo? Preguntas, sigamos haciendo preguntas. ¿Por qué el pecado nos asedia? ¿Qué más preguntas podríamos hacer? ¿Cuál, qué o cuál es la carrera que tenemos por delante? Entonces, viendo estas preguntas, nosotros empezamos ya a adentrarnos, a introducirnos al pasaje que estamos estudiando. Con estas preguntas nosotros tenemos que darle la respuesta. Nosotros tenemos que ir a un diccionario bíblico, tenemos que leer el contexto de nuestro pasaje y para poder entender de lo que se está hablando, utilizar un diccionario bíblico, ¿verdad? Y la otra, ¿se recuerdan las que habíamos subrayado con rojo? Estaba preguntarnos si hay pasajes semejantes. Y ahora, aquí tenemos Hechos 20:24 y Segunda de Timoteo 4:7, nos hablan de, de este mismo tema. Ok, llegamos a otra parte de un buen estudio bíblico, que es interpretar el pasaje. Dice que interpretar el pasaje es dar el correcto significado a lo que estamos estudiando. Estudia el significado de las palabras individuales y cómo las usaba la gente en aquel tiempo. ¿Cuál era su intención, la intención del autor al decir esto? Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a entender, a ponernos, si lo podemos llamar así, en los zapatos del escritor. ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Qué es lo que estaba sintiendo? ¿Qué es lo que él quería darnos a entender? Entonces, hay palabras que parecen que significan o que parece que no carecieran de significado en un versículo, pero cuando entendemos a lo que se refería cobran vida. Vamos a ver una de esas. Primero, vamos a tener la palabra fe. Ordinariamente significa confianza. Pero veamos un ejemplo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, ¿de qué estará hablando? Andaba Pablo, porque aquí está hablando de Pablo, andaba Pablo destruyendo la confianza de la gente, ¿verdad? Esto es muy interesante. Entonces, cuando no lo ve así, ¿será que en esta parte la palabra fe significa otra cosa? Entonces nosotros tenemos que ayudarnos. Y ahora vamos a hacer una de esas ayudas. Dice, comparemos con otra versión de la Biblia que brinda más claridad a la palabra estudiada. Veamos una nueva versión de la Biblia. Y tenemos en la Biblia Dios habla hoy. Dice, solamente oían decir, el que antes nos perseguía anda ahora predicando el Evangelio que en otro tiempo quería destruir. Fíjense que en esta Biblia ya nos hicieron un trabajo hermenéutico, se le llama, de darle la interpretación. Usted puede encontrar esa palabra buscando en diccionarios bíblicos el significado de lo que quiera decir o también por medio del contexto de lo que está hablando. Pero una versión de la Biblia ya trabajada nos ayuda a nosotros a tener más claro el concepto. Y en este caso esta Biblia ya lo tiene claro. Entonces, aquí significa fe, la doctrina del Evangelio, la creencia, ¿verdad? Entonces tenemos este ejemplo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que tenemos es la palabra carne, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3, en la versión Reina Valera. Entonces la palabra carne, ¿verdad? Podemos darle significado. Normalmente cuando oímos carne hablamos de persona. ¿De acuerdo? Persona. Toda carne, dice. Entonces cuando vemos eso hablamos de persona. Pero ¿qué estará refiriéndose aquí en esta palabra ahora? Entonces vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a apoyar de otra versión de la Biblia para poder aclarar. Entonces comparemos con esta nueva versión. Dice así, siempre utilizando la Biblia, Dios habla hoy. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Entonces aquí significa pasiones pervertidas o naturaleza pecaminosa. Entonces usted va de verdad cuando dice que carne la asociamos siempre con personas, humanos, ¿verdad? Entonces, ahora lo está poniendo de otra, le está viendo de una manera diferente, de las pasiones pervertidas o la naturaleza pecadora. Entonces, entendiendo nosotros las palabras claves, palabras que nosotros necesitamos desarrollar, vamos a empezar a investigar acerca de ellos y vamos a tener más claridad a la hora de predicar. Como siguiente punto, tenemos que explicar el pasaje según el contexto histórico y cultural. ¿Cuál era la situación cuando el autor escribió ese pasaje? ¿Cuál era el propósito al escribir ese pasaje? De no hacerlo, se caerá en errores que se convertirían en herejías. Vamos a ver un ejemplo. Gálatas 1, del 6 al 9. Dice Pablo así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál era la situación cuando el autor escribió esto? Es evidente que las cartas de Gálatas y Colosenses fueron escritas por ocasión de los errores que con gran daño procuraban implantar las iglesias apostólicas, en las iglesias apostólicas los judaizantes y los falsos maestros. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el contexto, o cuando vayamos a ver el contexto social y cultural de la fecha, era que falsos maestros se habían introducido a las iglesias. Y los judaizantes eran aquellos que vivían por las obras, que hacían que la gente viviera bajo la ley. Entonces se habían infiltrado en la iglesia y estaban haciendo que la gente retrocediera de las enseñanzas que se les habían dado. Entonces, la carta lo que trataba de enseñar, ¿verdad?, a los hermanos, eran los errores que se les estaban implantando a ellos. Entonces, conociendo nosotros esto, ahora vamos a entender un poco la situación de la que Pablo estaba viviendo y hasta usted hasta puede sentir quizás la energía con la que Pablo va a tratar a estas personas. Otra pregunta es, ¿cuál era el propósito al escribir? ¿Qué es lo que quería decir Pablo entonces? ¿Cuál fue su propósito? Mire, el designio o propósito de esta carta
es exponer con toda claridad la salvación por la muerte expiatoria de Cristo, contraria a la de los judaizantes que eran las obras, que era la ley, de lo que estábamos hablando anteriormente. Ahora, leyendo la carta de Gálatas, nos daremos cuenta de la situación que pasaba la iglesia de Galacia. Por lo tanto, usted entenderá su propósito al leerla toda. Pero también puede leer la introducción de la carta en un diccionario bíblico o en una Biblia de estudio. Y ahí usted tendrá la información a la mano para poder entender la carta, su significado, su propósito, la situación, los contextos, todo lo necesario antes de leer el libro. Llegamos al tercer punto, que es aplicar. Y dice que aplicar es llevar lo entendido a la vida práctica, tanto personal como en lo general. Esto es muy importante dentro del mensaje, pues es en este punto donde buscamos que la palabra de Dios penetre a la conciencia de los oyentes. Estamos predicando y queremos que nuestro mensaje llegue a la conciencia de las personas. ¿Por qué? Porque así vamos a lograr que nuestro propósito, ya sea dar a conocer un tema, o lograr compromisos o cualquier cambio que lleve al oyente a la mejora espiritual y material de sus vidas. Este es el punto en aplicación, es donde nosotros vamos a hacer conciencia a las personas de lo que las verdades espirituales enseñan. Entonces, para aplicar la enseñanza, tenemos que responder ciertas preguntas. Una, ¿qué hago con lo entendido? Lo que hemos estudiado, ¿qué voy a hacer con lo que he estudiado? ¿Cómo lo voy a dar? ¿Cómo lo voy a enseñar? Otra pregunta sería, ¿en qué área de mi vida es semejante lo que estudié? Recordemos que vamos a estudiar no solo para las personas, para las que les vamos a predicar, sino también para nosotros. Otra parte sería, ¿cómo puedo hacer que el fruto de mis estudios sea una parte de mi vida? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a analizar cómo poder poner en práctica lo que hemos estudiado, nos ayudará a aconsejar a los demás cómo hacerlo también. Y otra pregunta es, ¿qué me dice el Señor a mí con respecto al estudiado? Es lo mismo, casi la misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí en lo personal? Porque cuando hacemos esto, nosotros vivimos o nosotros procesamos primeramente el mensaje, la lección espiritual que hemos aprendido. Y si yo la logro entender, con más facilidad la voy a poder eh, presentar a los demás. Ahora, tenemos que hacer otras preguntas. Y estas preguntas nos ayudan al momento de hacer una aplicación del mensaje. Recordemos que la aplicación es cuando ya conocemos la verdad espiritual, ya sacamos de nuestro pasaje bíblico la enseñanza espiritual y ahora lo que queremos es hacer que la gente reciba esa verdad y que tome decisiones. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Haciéndole estas preguntas al pasaje. ¿Hay un mandamiento que obedecer? ¿Hay un ejemplo que imitar? ¿Hay un desafío para mí? ¿Hay un pecado que evitar? Cuando nosotros vemos de esta manera el texto, tenemos que la palabra de Dios empieza a hablarnos a nosotros. Si ahí hay un mandamiento en lo que hemos leído, nos preguntamos nosotros, ¿tengo que obedecer este mandamiento? ¿Por qué? Dios mismo empieza a hablarnos a través de las escrituras. Si hay un ejemplo que imitar, Dios nos empieza a decir, si Él lo hizo, ¿por qué no lo haces tú? Si hay un desafío, entonces lo mismo. Si Él pudo, tú también puedes. Y si hay un pecado que evitar, hay ejemplos que dice, Él fracasó aquí, pero tú lo puedes evitar. Estas preguntas nos ayudan porque esa aplicación que lo hacemos personal a nosotros, luego lo hacemos general a las demás personas a la hora del mensaje. Y una buena aplicación necesita de estos puntos para no caer en herejías. ¿De cuáles puntos? ¿Recuerdan que hablamos de exégesis? Que la exégesis es una interpretación crítica, objetiva y completa del texto, apoyados del contexto.
¿Y qué es el contexto? Es el conjunto de circunstancias que rodean la situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente el texto estudiado. Entonces, cuando yo hago una exégesis, lo primero que hace dice que es una interpretación crítica. ¿Qué es crítica? Que nosotros hagámosle preguntas, ¿verdad? Preguntemos. Cuando nosotros, es lo que acabamos de estar haciendo. Si le preguntamos al texto, lo que estamos haciendo es cuestionando, criticando, se le puede llamar de esa manera, pero estamos cuestionando, ¿verdad? Estamos haciendo preguntas. Objetiva es porque nosotros las preguntas que hicimos, las buscamos su significado, el verdadero significado. Entonces nosotros ahora somos objetivos porque no estamos hablando de nuestra propia imaginación o de lo que nosotros creemos, sino que somos objetivos, tenemos base tanto bíblica como base histórica de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, nosotros nos apoyamos del contexto, y que el contexto es todo lo que estaba pasando, lo que rodeaba, las situaciones, ¿verdad? Si había un fallecido, qué pasaba en ese momento, podemos nosotros leer muchas veces que la gente lloraba, que la gente estaba triste, que la gente hacía ayuno, que la gente se arrodillaba en ceniza, se ponía ropas ásperas, dice que se le llamaba ropas de silicio. Entonces, cuando vemos eso, nosotros tenemos, tenemos nosotros las circunstancias que rodeaban esa situación y nosotros nos ayuda a comprender mejor. Entonces, por eso es bueno usar el exégesis. Caso contrario es la iexégesis, eisegesis. Y dice que es el proceso de interpretación de un texto o parte de un texto de tal manera que introduce una presuposición propia, una interpretación personal, subjetiva y hasta perjuiciosa, prejuiciosa sobre el texto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Prejuicios, interpretaciones propias, cosas subjetivas que no tienen peso, que no son objetivas. Entonces, cuando nosotros nosotros utilizamos palabras muchas veces que hacen pensar al oyente que nosotros estamos dudando. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros decimos, yo creo que aquí dice, yo creo que la persona estaba pensando. Entonces, ese yo creo muchas veces tendría que ir con una base. ¿De dónde extraigo ese pensamiento? ¿O es mío propio? Y si es mío propio, ¿estaré yo en lo correcto? ¿Me entiende? Entonces, siempre que vayamos a hacer un buen estudio bíblico de lo que se trata de esta clase, para tener un buen tema que predicar, tenemos que utilizar la exégesis y no la eisegesis. Tenemos que hacer un buen estudio de la Biblia para poder llegar a mejores conclusiones. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Sé que fue un tiempo adecuado donde pudimos aprender un poco más del tema. Sé que quizás no estamos abarcando mucho tiempo, pero con este poco de información que le estamos dando, sé que va a ser de mucho beneficio para todos ustedes y espero que de corazón podamos aprovechar esta información para nuestros mensajes y como les digo, en el grupo podamos conversar y colocar ahí lo que se necesita para seguir aprendiendo más. Y créanme que estoy pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, porque sé que algunos están pasando momentos difíciles, hay problemas de salud y otros tipos de problemas que quizás algunos no los comentan, pero sé que todos pasamos problemas, hermanos. Así que estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a salir adelante, ¿verdad? Yo sé que pronto estaremos reunidos, ¿verdad? Este domingo, primero Dios, estemos algunos, así ya todos salieron de las necesidades que están pasando. Así que un fuerte abrazo y Dios me lo bendiga, hermanos. Adiós.